Hermanos del Centro Cristiano Betel, Dios les bendiga en este día. Les saludo en el nombre de Jesús y quiero comenzar mi saludo con una palabra de Dios que está en Romanos, capítulo 1, versículo 11. Pablo escribe a los romanos y les dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Porque deseo verles para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo quería ver a la iglesia de Roma, quería visitarles, no había podido, pero quería verlos para comunicarles algún don espiritual y afirmarles y confirmarles. Y hoy nosotros no nos podemos ver. El apóstol Pablo deseaba ver al pueblo, deseaba ver a la iglesia de Roma y no podía, Dios no se lo había permitido, dice él en el contexto. Y hoy no nos podemos ver tampoco, pero este medio tenemos hoy para comunicarnos y comunicar algún don espiritual. La palabra de Dios es vida y es lo que queremos compartir en este día. Hermano, se terminó ya este mes de junio, es nuestro último domingo de este mes y seguimos en esta modalidad de compartir la palabra con ustedes a través de un bosquejo, a través de un video, y ya en días posteriores les comunicaremos qué haremos con la apertura de la iglesia. En posteriores días ya nos comunicaremos con ustedes y avisaremos la apertura, si es que se hace, de la iglesia ya el mes que entra. Ya lo estaremos comentando con el pastor y les comunicaremos. Por ahorita, la verdad es que quiero que esta palabra que compartiremos el día de hoy sea esto para sus vidas, sea esto para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: quiero verles para comunicarles algún don espiritual. Y el único propósito de este mensaje, de este video, del bosquejo que se envió, es comunicar la palabra. Ahí viene el regalo espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y el deseo grande de mi corazón es que la palabra de Dios que se ha estado enviando cada 8 días, cada semana, confirme nuestros corazones, confirme nuestras vidas, nos fortalezca y nos haga permanecer en el Señor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya desánimo en la iglesia, que no haya bajas espirituales, que no haya quien deje el camino en este tiempo, quien se distraiga de lo espiritual, sino que podamos continuar adelante afirmados y confirmados por la palabra de Dios que se ha estado enviando. Hermano, valórala, medítala, y es vida, sea compartida desde un púlpito en la iglesia, es vida la palabra, y sea compartida desde aquí o desde un audio, escuchar la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y por este medio tú puedes oír la palabra de Dios en un audio, en un video, leyéndola. Tú puedes oír la palabra de Dios y ahí viene la fe, y ahí eso confirma nuestras vidas. Eso afirma nuestros corazones, nos mantiene firmes. Yo te invito a que sigas escudriñando la palabra de Dios, que sigas meditando en los bosquejos que enviamos, en el video que enviamos. Síguelo viendo, síguelo escudriñando, síguelo aprovechando. Es la palabra de Dios y esa tiene vida para afirmar nuestras vidas y nuestros corazones. El culto está abierto la iglesia está abierta los días miércoles. Tenemos culto de oración cada miércoles a las 7 de la tarde. Yo quiero invitarte a que asistas, no porque tengamos un buen número, sino porque es un bien para ti. Es increíble de no poderse creer que la iglesia está abierta los días miércoles y llega poca gente. Hay lugares para mucha más gente todavía, pero el pueblo de Dios no llega. Y yo creo que después de más de un año de estar sin congregarnos, nuestro corazón debiera ser: yo voy a la casa de Dios el día que sea. El día que abran, yo ahí voy a estar, porque tengo más de un año sin pisar ese lugar. Tengo un año y meses de no estar en la iglesia, en la congregación. Y aunque yo antes era nada más de ir los domingos, yo creo que las circunstancias que nos están rodeando debe de cambiar nuestro corazón. Estas cosas, esto que estamos viviendo es un kairos de Dios que quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y yo creo que con el templo abierto los días miércoles, el pueblo de Dios debería decir: pues no es domingo, pero como tengo más de un año sin ir a la congregación y yo tengo deseo de ir a la casa de Dios, el miércoles voy a asistir, el miércoles voy a ir. Y yo quiero animarte con esto, exhortarte con estas palabras, porque de verdad que el salmista describe un amor por la casa de Dios, un deleite por la casa de Dios. Hoy el Señor nos lo quitó, hoy nuestro deleite está en Dios directamente, en la búsqueda de Él. Pero es bueno que vayas retomando tu vida de iglesia. Los miércoles está abierto, están las sillas separadas, se guarda la distancia correcta, se guardan todas las medidas sanitarias que han sido recomendadas.
Y bueno, nos exponemos más yendo a un centro comercial que yendo a la iglesia. Yo te invito a que, si tú no eras de ir los miércoles, en este tiempo hagas un esfuerzo. Mientras la iglesia se abre el domingo, deberíamos de aprovechar que el miércoles está abierto para llegar ahí, hermano. Y es algo diferente, buscar a Dios en nuestra casa, lo hemos hecho, nos ha sostenido, ha sido muy bueno, pero es algo diferente estar en la casa de Dios. Yo te invito a que cambies tu corazón, tu mentalidad, y si tú no vas a ir los domingos, de hecho es el único culto fuerte que tenemos es el domingo, y miércoles de oración. Hoy las cosas han cambiado, tú debes de decir en tu corazón: quiero ir a la casa, debo ir a la casa de Dios, debo buscar al Señor, aparte de mi comunión en mi casa, debo ir a la casa de Dios y empezar a hacer vida de iglesia y empezar a congregarme. Hay muchos lugares los miércoles para que asistas, hermano. Es una invitación, es una exhortación. Los tiempos han cambiado y nuestras decisiones, nuestro caminar debe ser diferente en estos tiempos. Ya no es lo mismo que antes. Acoplémonos a lo que está hoy, a lo que Dios está moviendo el día de hoy. Y date un espacio, date un tiempo. Si es por cuestión de trabajo, pues entendemos, cuestión de trabajo, responsabilidades que hay a veces, pero si tienes la oportunidad y el tiempo, encamina tus pasos a la casa de Dios y busca al Señor, empieza a hacer vida de iglesia y sigue buscando a Dios en tu casa, pero hay manera de estar en la casa de Dios. Te invito a que lo hagas, hermano. Y después de este anuncio, yo quiero decirte por qué vamos a continuar hablando. Hace 2 mensajes yo te dije que íbamos a estar en una serie de mensajes referente al Evangelio, al glorioso Evangelio del Dios bendito, dice 1 Timoteo 1:11. Y quiero decirte por qué con un versículo. Romanos 1:16 es un versículo que conocimos y nos aprendimos casi desde que nos convertimos al Señor, y lo mencionamos repetidas veces, pero hoy debe cobrar una frescura en nuestras vidas. Te voy a decir por qué y por qué estoy hablando del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si el poder para la salvación está en el Evangelio, si el poder para ser salvo y transformado está en el Evangelio, deberíamos estar muy enfocados en conocer el Evangelio de Jesucristo. Quizá hay gente que tenga muchos años congregándose sin conocer el Evangelio de Jesucristo, con un riesgo del destino eterno, si no conoces a Jesucristo verdaderamente. Si tuvimos vida de iglesia por muchos años, pero no conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está en riesgo mi destino eterno. Y en esta tierra también hacer muchas cosas sin conocer a Jesús, sin conocer toda la obra redentora de Jesucristo. Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, a Dios le plació que la gente se salvara por el poder del Evangelio y de la predicación del Evangelio, entonces es necesario, es menester que ocupemos tiempo para recordar, redescubrir, revivir el Evangelio en nuestras vidas, y va a ser muy bueno para el que no es salvo, y para el que ya es salvo, crecerá nuestro amor, nuestra gratitud a Dios por la obra redentora que ha hecho por nosotros. Nos sentiremos más seguros y trataremos de buscar más a ese Jesús que hizo una obra maravillosa. Si el poder de Dios para la salvación es el Evangelio, escudriñemos el Evangelio, meditemos en Él, empapémonos de Él, nuestra vida va a ser muy diferente, vamos a crecer mucho en gratitud delante de Dios, hermano. Y por esa razón estamos escudriñando el Evangelio de Jesucristo. Ya lo dije una vez, a veces definíamos el Evangelio como que Jesús nació, murió, resucitó y ascendió, y este es el Evangelio. Eso es disminuir mucho el Evangelio, rebajar mucho el Evangelio. El Evangelio es profundo, es glorioso, es sublime, es eterno. Y entonces nos vamos a llevar algunas enseñanzas más en comunicar, en redescubrir, en seguir meditando y escudriñando acerca del Evangelio de Jesucristo. Que Dios lo revele a tu vida, que Dios lo revele a tu familia, a tu corazón, y que sea algo muy bueno para afirmar tu salvación, para un gozo de la salvación, para un gozo de la salvación y una gratitud a Dios por la salvación que nos ha dado. Entendamos, escudriñemos, comprendamos la obra maravillosa y gloriosa de Jesucristo al venir a esta tierra para salvarnos, para salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por eso estamos escudriñando el Evangelio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo.
Y en las dos anteriores mensajes hablamos en el número 1, hablamos de la buena voluntad de Dios para con nosotros, para con la humanidad. La buena voluntad que Dios tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir, a padecer esta tierra por nosotros. Él mostró la buena voluntad y desde ahí debe haber una gratitud a Dios porque lo hizo. El segundo mensaje que tuvimos, hablamos de cómo Jesucristo fue enviado por el Padre en esa buena voluntad, pero Jesucristo tuvo que despojarse de su gloria, tuvo que despojarse de lo celestial, de lo sublime, de lo eterno, para venir a un mundo corrompido, a un mundo donde la Biblia dice que la polilla y el orín corrompen, nada que ver con lo celestial, nada que ver con lo eterno, lo sublime, lo elevado, pero Jesucristo dejó todo aquello, dejó su gloria, se hizo carne, en semejanza de hombre, estuvo en esta tierra, y ya lo vimos el mensaje pasado. Y bueno, según ese avance que llevamos, hoy vamos a hablar de la vida de Jesús en esta tierra. Ya vimos que el Padre lo envió en su buena voluntad, ya vimos que Él en obediencia y en amor por nosotros dejó su gloria, se hizo carne, y en varios mensajes vamos a ver algo de la vida de Jesús en esta tierra. Es imposible, nos llevaría no solo nuestra vida, sino más años, más de la vida que podamos tener en esta tierra, más nos llevaría escudriñar a fondo y extraer toda la revelación que está en el glorioso evangelio del Dios bendito, pero vamos a tratar de aprender lo más posible. Hoy vamos a ver un tema, hermano. Jesús ya está en esta tierra, según nuestro avance que llevamos en esa serie. Jesús ya nació en esta tierra virginalmente por el poder del Espíritu Santo. Ya está en esta tierra, ya se ve el poder, simplemente para que Él sea engendrado virginalmente por el Espíritu Santo. Ya está ahí el poder de Dios, ya está ahí lo glorioso del evangelio, lo maravilloso. Pero vamos a empezar a ver la vida de Jesús en esta tierra y voy a comenzar con algo. Jesús cumplió, fue perfecto en esta tierra, hermano. ¿Y por qué resalto tanto esto? Porque era necesario que así fuera. Era necesario que Jesús fuera perfecto. Era necesario que Jesús en esta tierra, aunque fue hecho hombre y carne, viviera una vida perfecta, justa, recta delante de Dios, atendiendo a todos los mandamientos de Dios, a la ley que ya estaba dada, no incumplir en nada, hermano. ¿Para qué? Para que pudiera justificarnos a nosotros. Si Él hubiera fallado en algo, si Él hubiera pecado en algo, no tendría la calidad, la capacidad, el carácter de justificarnos a nosotros. Porque ¿qué impío puede justificar a otro impío? ¿Qué pecador puede justificar a otro pecador? Jesús debía, como dice el libro de Hebreos, y ahorita lo vamos a ver, ser justo, sin mancha, perfecto, aún caminando en esta vida y en este mundo imperfecto y de pecado. Jesús tenía que ser perfecto. Y por eso hoy nos puede justificar Él, porque Él fue justo en todas las cosas, vivió apegado a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad revelada de Dios en ese momento. Él satisfizo todas las demandas del Padre y vivió una vida perfecta y justa en esta tierra. Y de eso quiero que hablemos, porque ahí está gran parte de la bendición de ser justificados por alguien que es justo, de ser justificados por alguien que no cometió pecado. ¿Cómo te ejemplifico esto? Haz de cuenta que alguien que está sucio de sus manos me quiere ayudar a limpiarme, yo le diría, no me ayudes. O sea, tú me vas a ensuciar más. Si tú estuvieras limpio, me podrías ayudar a limpiarme. Es lo mismo con Jesús. Jesús no tuvo mancha, no tuvo pecado y puede limpiarme y puede justificarme. Él tiene el carácter, la capacidad, la calidad para podernos justificar. Y ahí está gran parte del poder del evangelio, hermano, de que no cualquiera. Dice Hebreos que en la antigüedad había sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios por sus mismos pecados y después por los del pueblo. Jesús no es eso. Jesús no pecó. No tuvo que ofrecer sacrificio por el pecado, por falla, lo ofreció por nosotros. Pero Él caminó en esta tierra, en esta vida, con una vida perfecta, siempre justa, con el principio de la justicia en su vida, con las decisiones de hacer lo justo y ejecutando lo justo y lo recto siempre en toda su vida. Sin pecado fue Él, hermano, y eso quiero que veamos en este día, hermano, porque es de gran importancia. ¿Por qué es de gran importancia? Porque no hubiera podido justificarnos, no hubiera podido lavarnos. Alguien sucio, ¿cómo me lava? Alguien que es impío, pecador, ¿cómo me limpia y me justifica a mí? ¿Cómo da la cara por mí? Pero Jesucristo, hermano, perfecto, puro,
sin mancha, hecho más sublime que los cielos, dice la palabra. Ese sacerdote nos convenía, santo, justo, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdote nos convenía, y eso fue Jesucristo, sin mancha, aunque caminó en esta tierra, no pecó, vivió en justicia todo su peregrinar en esta tierra, y por eso puede socorrernos, por eso puede justificarnos, porque Él no cometió pecado, no cometió falta, sin mancha, dice el libro de Hebreos, hermano. Y eso vamos a escudriñar en este día. Y dos cosas más agregadas a esto. Vamos a dividir este mensaje en tres incisos. Uno, la vida de Jesús desde su nacimiento cumplió con toda la ley de Dios, lo que te estoy diciendo ahorita. Jesús desde su nacimiento cumplió con toda la ley de Dios. Era necesario que así fuera para que Él pudiera justificarnos. El segundo tema que vamos a ver, la vida de Jesús en obediencia y aún a costa de padecimientos, cumplió la voluntad y propósitos de Dios en esta tierra siempre. Y el número 3, o el inciso C, Jesús en su doctrina enseña a los hombres a vivir como Él. ¿Cómo? En un total apego a la palabra y voluntad del Padre. El centro de este mensaje es que Él fue justo y vivió en justicia y cumplió la ley de Dios en todo. Es el mensaje central de este día. Pero aunado a eso está que Él obedeció en todo y cumplió los propósitos, que va de la mano con lo primero. Y el tercer inciso es que Jesús en su doctrina, en su enseñanza, siempre invitó, proclamó, llamó a vivir como Él, en obediencia al Padre y apegados, en un total apego a la palabra de Dios. Vamos a ver el primer inciso, hermano. La vida de Jesús desde su nacimiento cumplió con toda la ley de Dios. Quiero comenzar con Lucas capítulo 2, versículo 21. Jesús no podía fallar en nada, ni incumplir en nada, porque no tendría la calidad para justificarnos. Pero ve cómo en todo, en su vida, se cumplió toda la ley de Dios y los mandamientos de Dios. En Lucas 2, 21... Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ahí está la ley que ya estaba, conforme a esa ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jesús es un bebé, pero ya por dirección, por voluntad del Padre, ya se está cumpliendo en él la ley que Él tenía que cumplir, aún como un bebé, tenía que cumplirse en su vida. Levítico capítulo 12 dice esto, hermano. Por eso hicieron esto, porque la ley lo decía. Levítico 12:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, y Jesús es un varón, fue varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de la menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Ahí está la ley, ahí está el mandamiento, ahí está lo que Jesús no podía incumplir, aunque Él aún no tenía decisión, pero se cumplió en su vida, en todo fue perfecto. La ley decía, versículo 3 de Levítico 12, y al 8º día se circuncidará al niño. Eso fue cumplido en la vida de Jesucristo, fue perfecto Jesucristo. ¿Qué dice más adelante? Cuando los días de su purificación fueren cumplidos de la mujer, 33 días en el caso de varón, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una paloma o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. La ley decía que el niño fuera circuncidado al 8º día. Y después del tiempo de la purificación de la madre, se presentara en el templo con un cordero o con dos tórtolas o dos palominos, dice aquí. Tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, si no tuvieran dinero para un cordero. Tendrían que presentar 2 tórtolas para expiación, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote haría expiación por ella. ¿Dónde sería esto? Dice, o una tórtola
a la puerta del tabernáculo de Reón, al sacerdote tenían que entregarle esto. Esto se cumplió en la vida de Jesucristo. Esto se cumplió, la ley lo decía y se cumplió. La vida de Jesús fue perfecta, hermano. Todo Hebreos habla de la perfección de Jesús, el Hijo superior en todas las cosas, mayor y mejor pacto, mayor y mejor Jesucristo que todos los sacerdotes que hubo anteriores, porque todos tenían que morir y sustituir lo otro y presentar sacrificios por sus propios pecados. Jesucristo fue perfecto. Y desde este, hermano, no es detalle, desde esto que la ley decía de Jesús, de cualquier varón que nacía, tenía que ser circuncidado al 8º día. Jesús lo cumplió. En Jesús se cumplió. Y que después del tiempo de la purificación de la madre lo llevara al templo y ofrecieran holocausto, en Jesús se cumplió, hermano. Y quise empezar desde ahí porque Jesús es un bebé y ya se está cumpliendo en él la ley, el mandamiento, la palabra, la justicia, lo que él tenía que cumplir con la ley que nosotros no podíamos cumplir. Jesús desde ahí ya lo está cumpliendo, hermano. Vamos a algo más que Jesús cumplió y ahí me asombré, hermano. Ya lo he leído, ya lo sé, seguramente, claro que ya lo sé, pero al estar escudriñándolo con el sentido que estamos viendo de cómo Jesús cumplió en todo y se esforzó por la justicia y lo recto y lo que era lo conveniente según la ley. En Mateo capítulo 3, versículo 18, dice, si lo tienes a la mano, puedes buscarlo, puedes leerlo ahí en tu Biblia. Y lo leo para que lo escuches. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Juan estaba bautizado en el Jordán, lo dicen los capítulos anteriores. Y llega Jesús, viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista dice, Juan el Bautista se sentía menor que Jesús en muchas cosas y él lo proclamó. Él dijo, yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado de Jesús. Y aquí Jesús se acerca a Juan y le dice que lo bautice. Y Juan dice, no, yo necesito de ti, no tú de mí. Reconociendo la calidad de Jesús, reconociendo que es el Hijo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que después vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y dice, ¿cómo tú me pides que yo te bautice? Y la respuesta de Jesús muestra el apego a lo que debía de hacer él como un hombre que nació en esta tierra. Y en apoyo a lo que Juan estaba proclamando, el bautismo de agua y arrepentimiento, Juan estaba proclamando eso y Jesús se somete a eso. Eso era lo que era justo, eso era lo que era recto, eso era lo que convenía en ese momento. Y Jesús se somete y se humilla. Y Jesús dice, yo no puedo aprovecharme que soy el Hijo de Dios para incumplir la ley, para no cumplirlo con lo que tengo que hacer. Y la respuesta de Jesús en el versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora. O sea, no te preocupes de eso ahorita. No te preocupes de que tú eres menor o yo mayor o que tú tienes la gloria mía. No te preocupes de eso ahorita. Deja eso ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no aprovechó su posición, su calidad, su estado para incumplir la ley. Al contrario, él dijo, olvídate de eso, Juan, ahorita es necesario. Así conviene que yo me someta, que yo cumpla con todo para poder justificar a esta humanidad, para poder que se cumpla en mi vida el hecho de que yo cumplí en todo y fui perfecto en todo. Y si eso es lo que hay que hacer ahorita, eso es lo que voy a hacer. Deja de pensar eso, Juan, bautízame. Y en ese momento Juan entendió lo que le estaba diciendo y Juan lo bautizó. Pongo en el bosquejo, hermano, que Jesús dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos. Es necesario, conviene que yo me someta en este momento, yo sea bautizado, de ejemplo de obediencia, de ejemplo de que me fui por lo que es justo, por lo que es recto. Conviene,
que cumplamos. La palabra conviene en el original viene del griego prepo y significa elevarse, ser apropiado o propio. Y yo le pongo en el bosquejo que resumiendo esto nos lleva a resumir al concluir algo. Que lo mejor, lo más propio, lo más elevado es hacer como el mandamiento o la palabra dicen. La decisión de Jesús fue lo más propio. Fue lo más propio. Como cuando dicen que esa persona es muy propia. Pues Jesús escogió lo propio, fue muy propio. Pero me gusta que significa también elevarse o ser elevado. Cuando tú y yo optamos por lo justo, por lo recto, por el mandamiento, por la obediencia a la palabra, por el apego total a los mandamientos y la palabra de Dios, estamos haciendo lo más propio, lo más elevado, lo que más conviene, hermano. Y Jesús, mira, hermano, podría verse como un detalle, pero no es un detalle. Jesús tenía en sus pensamientos y en su como principio, un principio que lo regía a él, y las decisiones que él tomaba y lo que él ejecutaba, todo estaba dirigido a lo que era recto y justo, cumplir la voluntad de Dios, cumplir el mandamiento, cumplir la palabra. Y Jesús ahí dijo: Juan, olvídate de eso que estás pensando, de que tú no eres digno. Tú estás bautizando ahorita y yo me someto a ti, bautízame porque es necesario, conviene así que cumplamos toda justicia. Y Jesucristo desde ahí, hermano, cumplió con todo ello. Yo le pongo en el bosquejo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, se humillaba para cumplir con el bautismo que Juan estaba predicando. ¿Sí? Lógicamente el bautista se le oponía, pero ya explicamos que Jesús lo convence y le dice: Juan, bautízame porque eso es lo que es justo, lo recto y conviene. Es lo más propio y es lo más elevado. Entonces, hermano, con ese ejemplo, con esa disposición, con ese apego de Jesús a hacer lo elevado, lo justo, lo propio, lo pegado al mandamiento de la palabra, por eso Él nos puede justificar. Y aquí quiero que este mensaje cobre gran importancia. ¿Por qué Jesús te puede justificar de tus pecados y a mí también? Porque Él es justo. Él fue justo en su trayectoria, en su peregrinar por esta tierra. Él fue justo en todas las cosas. En nada incumplió, hermano. Cuando se acercaban a decirle: no pagas impuestos, que dijo: a ver, Pedro, toma de ahí, dale lo tuyo y lo mío. Ve, agarra ese pez, ahí va a haber dinero, denarios, paga lo tuyo y lo mío. Él cumplió con todas las cosas. Él no se brincó nada. No utilizó ni aprovechó su posición como hijo de Dios, como el Dios mismo encarnado, para incumplir la ley y el mandamiento. Al contrario, Él se apegó en todo a la ley que había en ese momento. La ley decía que Él tenía que ser circuncidado al 8º día, presentado después del tiempo de la purificación de la madre, que eran 33 días en el caso de los varones. Y Él cumplió, en su vida se cumplió toda esa justicia y todo lo recto que tenía que haber. Y aquí, ya dependiendo de Él ya siendo grande, a los 30 años comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios. Él decide decirle a Juan: conviene que tú me bautices, cumplamos con toda justicia en esta tierra, es lo más propio, es lo más elevado. Y Juan lo bautizó a Jesucristo. Por eso Jesús nos puede justificar, hermano, porque aunque estuvo en la condición de hombre, dice Hebreos 4:15, quiero leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús hubiera podido decir: no me bautices, yo soy mayor que tú, Juan. Hubiera podido, pero no. Hubiera sido una tentación no someterme al bautismo de Juan, pero Jesús fue tentado quizá en eso, pero eligió lo justo. Jesús hubiera podido decir: yo no pago impuestos, ¿por qué eso? Y porque se sometió, cumplió, quizá fue tentado a no hacerlo, pero dice la Biblia aquí que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, sin uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces por eso Él nos puede justificar y presentarnos justos delante del Padre, porque Él fue justo, es justo,
y no incumplió en nada. ¿Sí? Vamos ahora a 1 Pedro 3:18, hermano. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo nunca perdió la calidad de justo en esta tierra, nunca perdió su santidad en esta tierra, nunca perdió la capacidad, el carácter, la calidad de justicia, de justo, y por eso pudo justificarnos. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Por eso tenemos un encuentro con Jesús, por eso tenemos entrada a Jesús, al Padre, por eso tenemos entrada al trono, porque el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevar muchos hijos a la salvación. Él no pecó, Él no falló, y ahí debería de crecer mucho nuestra confianza en acercarnos a Jesús para perdón de pecados, porque Él es justo, Él no pecó y nos puede limpiar y justificar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Él, a la salvación, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él fue justo, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, ahí está la victoria para nosotros en la vida de Jesucristo en esta tierra. Y tenemos que conocerlo, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero dice aquí la Biblia, a fin de que Él sea el justo. Jesús es el justo toda la vida, todo el tiempo, su peregrinar y hoy mismo. Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quienes, al que es de la fe de Jesús. Si tú tienes fe en Jesús, en el sacrificio de Jesús, conoces el evangelio de Jesucristo, Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús, dice la palabra de Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice la Biblia. Hebreos 7:26, para terminar con este punto, primer punto. Hebreos 7:26 es de mis versículos favoritos. Es sublime lo que dice ahí, hermano. Y quiero leerte desde el versículo para confirmar lo que te he estado diciendo con mis palabras, pero que la palabra no lo diga. Versículo 22. Jesús vino a cumplir la ley y a darnos un mejor pacto que la ley. Y aquí lo confirma y dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En la Biblia, en Hebreos vas a encontrar la palabra mejor, superior, mayor, todo refiriéndose a Cristo Jesús. Mejor, superior, mayor que lo que había en la ley en el antiguo pacto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Llegaba, envejecía el sacerdote, moría y otro, y tuvieron que ser muchos sacerdotes. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable. Él nunca cambiará, Él es el mismo y siempre es el sacerdote para nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí viene cómo vivió Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Y cómo caminó aquí? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es el Cristo que tú y yo tenemos. Hecho más sublime que los cielos. Cuando hablamos de los cielos, nos conmueve, es grandeza, es majestad, es lo celestial, es lo sublime. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Ese es su estado hoy, el que nos puede justificar. Pero dice que el sacerdote nos convenía porque Él es santo, y aquí caminó en santidad, santo, inocente, sin mancha. Por eso nos puede limpiar, porque Él no tiene mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres sacerdotes había antes que no podían cumplir la ley, que pecaban, ofrecían sacrificios por sus propios pecados, que morían cuando ya eran grandes. Eso es lo que la ley constituía, sacerdotes débiles, hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó sacerdote al Hijo mucho, hecho perfecto para siempre. Jesucristo es perfecto, fue perfecto en esta tierra y por eso nos puede justificar. Y esa es una parte importantísima del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, hermano, tiene la calidad, la capacidad, el carácter para justificarnos, para estar por nosotros, para interceder por nosotros. ¿Cómo alguien sucio va a interceder por mí si él mismo está padeciendo? ¿Cómo alguien pecador va a interceder por mí si él mismo no puede acercarse? Eso era la ley, pero Cristo vivió una vida perfecta en esta tierra, sin pecado, sin mancha, santo. Fue hecho más sublime que los cielos para podernos justificar, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hoy, ¿por qué Él puede justificarnos? ¿Por qué me puede presentar delante de Dios sin pecado, inocente, justificado? Porque Él no cometió pecado en esta tierra, porque Él vivió una vida santa y Él, veremos después en el proceso de ver el Evangelio más completo, pero ascendió a los cielos, santo es. Pero quiero en este mensaje, el centro de este mensaje es que tú y yo recordemos, confirmemos, afirmemos la vida de Jesús en esta tierra. Es un ejemplo para nosotros. Ahorita lo vamos a ver, pero en este primer punto, hermano, Jesús, le puse al bosquejo, la vida de Jesús desde su nacimiento cumplió con toda la ley de Dios. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros de tratar de hacer lo mismo. Entonces, llenemos nuestro corazón y boca de alabanza, honra y gloria a aquel que no aprovechó de su condición y posición para incumplir la ley. Al contrario, la cumplió para tener autoridad, carácter y capacidad para justificar. Solo por Él tenemos el regalo de la justificación. ¿Y qué sería de nosotros sin la justificación, hermano? Sería condenación eterna. Qué gloriosas buenas nuevas nos fueron dadas, el Evangelio de Jesucristo. Valoremos y cuidemos ese maravilloso Evangelio, hermano. Pasemos al segundo punto, hermano. Va muy de la mano de esto. La vida de Jesús, en obediencia y aún a costa de sacrificios, cumplió la voluntad y los propósitos de Dios en esta tierra. Y que esto nos motive y nos ayude a hacer lo mismo nosotros. Juan 5:30, hermano. Dijo Cristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús en esta tierra, además de mantenerse en justicia, en santidad, en lo recto, en lo justo, siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Y lo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Jesús dijo: no es lo que yo quiero, es lo que el Padre me dice que haga, y por eso digo que mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Juan 6:38, un poquito adelante. Es muy contundente, dice Jesucristo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios mismo, pero se sometió, como lo vimos en el punto anterior, a la ley, a lo justo, a lo recto y a la voluntad, a cumplir. Tuvo una intención por cumplir la voluntad de Dios, a una costa de muchos padecimientos y sufrimientos.
Él pudo haber hecho, y se los dijo. Yo podía pedir a mi Padre ángeles que me rescataran y me llevaran de aquí para no padecer, pero Él obedeció a los propósitos del Padre. Ahorita vamos a ver el último versículo de este punto, pero dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, poquito atrás. Los discípulos le trajeron comida a Jesús, y entre tanto los discípulos, versículo 31, vinieron de la ciudad y le trajeron comida y le dijeron, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Come, maestro, mira, trajimos, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer. Y los discípulos, como hubiéramos pensado tú y yo seguramente, pensaron y dijeron, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba diciendo, porque la comida es importante, al menos para mí, no sé para ti, para cualquier cuerpo humano la comida es importante, pero Jesús estaba diciendo, para mí es muy importante hacer la voluntad de Dios. Y la puso por encima de los alimentos, aunque los alimentos son algo de importancia a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Y le dicen, maestro, come. Y dice, yo tengo una comida que comer. ¿Te trajeron de comer, maestro? Y él contesta, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo, yo estoy ocupado. Y no que no comiera, pero exaltó la voluntad de Dios y la obra que fue mandado a hacer por encima de su satisfacción, por encima del alimento físico, por encima de su comodidad, por encima de lo que él quisiera. Y él dijo, yo me deleito, yo me alimento de hacer la voluntad del Padre y acabar la obra que él me envió. Como que estaba diciendo, espérense con los alimentos, yo estoy haciendo algo que el Padre me envió y tengo que acabar la obra y estoy ocupado en lo que el Padre quiere que yo haga. No es que no tuviera hambre, no que no le gustara comer, no que no, sí, pero está poniendo por encima la voluntad de Dios a la satisfacción propia, humana del cuerpo, y le está diciendo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, y que acabe su obra. Y en esto, hermano, tenemos que aprender nosotros. De verdad que cuando yo leo esto, digo, Señor, ¿cuánto ignoramos tu voluntad muchas veces? ¿Cuánto nos movemos sin tu voluntad? ¿Cuánto hacemos sin tu voluntad? Y Jesucristo no solo vivió en justicia, como ya lo vimos en el primer punto, para podernos justificar, sino que esto es un plus que estoy metiendo aquí porque, ¿sabes qué? Nos hubiéramos podido quedar en que Jesús es justo, vivió una vida justa. Pero Jesús nos enseña, lo vamos a ver en el punto siguiente, Él aquí está dejando ver cómo Él se sometió y lo que más procuró es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que acabe su obra. ¿Cuál es la obra a la que Dios nos ha mandado? ¿Cuál es la obra que Dios nos ha dejado? La encomienda, el envío, el escogimiento, el llamamiento, lo que nos ha mandado a hacer. Tú y yo lo sabemos, tú sabes a qué te mandó, y tenemos que estar ocupados en hacer la voluntad de Él y acabar la obra que Él nos envió. Pero en todos los versículos que hemos visto, Él dice, no descendí del cielo para desobedecer, no descendí del cielo para brincarme lo que es justo y yo como tengo privilegio, no descendí del cielo para eso, descendí del cielo para hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 17:4, más adelante, habla de eso, de la obra que Él hizo. Está haciendo la oración, la última oración que hizo Jesús por sus discípulos. Fue la oración más larga de Jesús por sus discípulos. Pero Jesús está diciendo ahí, en el versículo 4, capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando dice en el versículo anterior, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí ya está en los últimos días Jesús en esta tierra y está diciendo, Padre,
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, tenemos ejemplo en Jesús, hermano. El resumen de este versículo dice, qué gran ejemplo tenemos en Jesús. Busquemos y propongámonos tener siempre en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús lo hizo, hermano. Vivió en justicia para beneficio nuestro, para podernos justificar, pero también siempre estuvo considerando la voluntad del Padre, la voluntad del que le envió. Obedezcamos y aún sin considerar los sacrificios, llevemos a cabo los propósitos que Él ha mostrado a nuestra vida. Y en un último versículo, hermano, para este punto, está Marcos 14:36. También es sublime, como toda la palabra de Dios. Marcos 14:36. El contexto de este párrafo: Jesús está en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, sabe que se acerca su hora de ser sacrificado, como carne está sufriendo y padeciendo. Cuando llega a ese lugar, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús se hizo carne y sintió eso que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero no por eso incumplió la voluntad del Padre. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice el versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús estaba acongojado, estaba triste, su alma estaba así, y tenía que buscar la voluntad del Padre. Y entonces él busca, hermano, y dice, yéndose un poco adelante, versículo 35, se postró en tierra y oró. ¿Qué oró? Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En el momento de mayor sufrimiento se acercaba el momento de castigo, de vergüenza, de oprobio. La cruz se acercaba, hermano. Y en ese momento Jesús, como carne que era, dice que su alma estaba triste, hasta muy triste, hermano. Y él se acerca diciendo, Padre, tú podrías librarme de esto. Padre, si es posible, todas las cosas son posibles para ti, Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, que yo no beba esto, que yo no pase este momento. Pero la palabra importante aquí, en lo que estamos viendo, dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y estuvo sometido a la voluntad de Dios, aún en ese momento de sacrificio. 3 veces ora en esa noche la misma petición, hermano. No tenía una lista de peticiones variada y mucha toda la noche orando. Una petición para toda la noche estuvo clamando Jesús en Getsemaní. Una sola petición para toda la noche estuvo clamando Jesús. Padre, si es posible, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y después de ahí arrestan a Jesús. Después de ese momento amanece y arrestan a Jesús. Jesús entendió que la voluntad del Padre era la cruz para él. No volvió a tocar este tema en todo el Evangelio. Ahí él supo que la voluntad del Padre era la cruz, el sacrificio, para llevar muchos hijos a la gloria, dice la palabra de Dios. Dice Isaías 53 que él vería el fruto de su castigo, que él vería el fruto de su aflicción. Tu salvación y la mía es el fruto de ese sacrificio. Pero Jesús tuvo que decir ahí toda la noche clamando lo mismo. Padre, todo es posible. Tú podrías quitarme de aquí, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, que sea tu voluntad. Y eso, hermano, fue la vida de Jesús en esta tierra. Apegado por completo a la voluntad del Padre, apegado por completo a cumplir lo que era justo, lo que convenía en ese momento, lo que era más elevado, lo que era más propio, lo que era lo correcto. Jesús, su vida en esta tierra fue así, para justificarnos, pero también Él tenía que estar sometido a la voluntad del Padre, y este es un ejemplo para nosotros. Se acercaba el momento de mayor sufrimiento y dolor, de mayor vergüenza y castigo. Jesús oró al Padre para que si fuese posible fuera librado de aquello, pero las 3 veces que lo pidió terminó diciendo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gracias, Cristo, por hacerte obediente. Ayúdanos a hacerlo también. De verdad, hermano, que el Evangelio de Jesús es importante, porque no solamente nos lleva a saber que Él murió por nosotros, sino nos da ejemplo.
y nos enseña, como ahorita nos está enseñando, a tener muy presente la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Oremos siempre a Dios, considerémoslo siempre, hermano. Termino aquí el segundo punto y vamos al tercero y último, hermano. Jesús en su doctrina, ese es ejemplo de su vida, lo que vimos, cómo Él fue, cómo fue apegado a la voluntad de Dios y dijo, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero en la doctrina, en su enseñanza, doctrina es enseñanza, Él nos empujó, nos enseñó a hacer lo mismo que Él. Tú y yo sabemos el Padre Nuestro, y lo he repetido muchas veces, oramos a veces como modelo de oración, y el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Jesús cuando le dijeron, enséñanos a orar, tienes que decir en tu oración, Señor, hágase tu voluntad. En la doctrina, en la enseñanza, Jesús nos enseña a pedir y a buscar que se haga la voluntad de Dios. Él nos lo enseñó. Nos dio ejemplo con su vida en el punto anterior, pero aquí nos lo enseña como sus discípulos que somos. Seguidores de Él, aprendices de Él somos. Un discípulo es un aprendiz. Somos aprendices de Jesús. Y Él, cuando le dijeron, enséñanos a orar, dijo, tienes que incluir en la oración, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, es una enseñanza de Jesús para nosotros en este tiempo. Mateo 7:21. Es un versículo muy contundente, muy serio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese Señor, Señor, hermano, es muy de nosotros, es muy del pueblo cristiano, es muy de todo el mundo. En cuanto hay un problema, Señor, y Señor, Señor, decimos, como ayuda, ¿verdad? Señor. Pero dice aquí Jesucristo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de la vida eterna, hermano. Está hablando del destino eterno. Por eso te digo que el Evangelio abarca, nos enseña tantas cosas y nos ayuda con las demás doctrinas. Pero el Evangelio, la vida de Jesús, la obra redentora, todo gira alrededor de Él. Y aquí Jesús les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿No vas a condecirte, Señor? ¿No vas a condecirte dirigirme a ti, Señor? No. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos algo muy complicado, porque conocer la voluntad de Dios es buscar a Dios, es buscar dirección de Él, es orar a Él, tener comunión con Él, esperar que Él nos hable, buscar confirmación y conocer la voluntad de Dios. Su palabra nos habla y conocer y hacer conforme a esto. Y Jesús dice aquí con palabras muy, muy duras, no el que me dice Señor, Señor, y en su pueblo hay mucha gente que dice Señor, Señor siempre, pero dice no entrará al reino de los cielos. Fíjate de qué está hablando, con qué está relacionando a hacer la voluntad de Dios, con la entrada al reino de los cielos, con la vida eterna. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 22 y 23 habla de lo que muchas veces hacemos confundiendo la voluntad de Dios. Muchos me dirán aquel día, Señor, otra vez, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquel día que el Señor diga, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está diciendo que un día Él va a decir a la gente que no puede entrar al reino de los cielos. La gente se defenderá diciendo, Señor, ¿cómo que no podemos entrar si en tu nombre profetizamos? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Se requiere poder para eso. Se requieren muchas cosas para eso. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor está diciendo, hiciste todo eso, pero hiciste mi voluntad. Y no puedes entrar. Y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso es importante el ejemplo de Jesús, pero también lo que Él enseña en su palabra acerca de su voluntad.
Y esto nos llevaría a decir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a hacer tu voluntad en lo que estoy haciendo, en lo que estoy, en mis decisiones, que sea un principio de la justicia, pero que sea un principio que me guíe el de hacer tu voluntad. Y entonces declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos muchas cosas y Dios nos libre de hacer tantas cosas sin que estemos en su voluntad. Tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con nuestro destino eterno, tiene que ver con la entrada en el reino de los cielos y por eso cobra una gran importancia, hermano. Que Dios nos ayude de verdad en este asunto de la voluntad del Señor. Mateo 12:49. Es otro pasaje igual de fuerte que el anterior, igual de contundente que el anterior. Pero qué bueno que la palabra es así, qué bueno que la palabra es clara, qué bueno que la palabra es así de contundente. No hay mitades, no hay a medias. La palabra es muy contundente, es muy clara. Y creo que eso es muy necesario en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Y Mateo 12, versículo 46, para estar en el contexto. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Jesús está hablando con la gente y llega su madre y llegan sus hermanos a buscarle. Y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo, Jesús. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Otra vez, igual que la comida. No es que no comiera, no es que no le importara eso. Ponía por encima la voluntad de Dios, ponía por encima la obra de Dios que había sido encomendada, por encima de eso. Y decía, es más importante, tengo muy por encima la voluntad de Dios y la obra de Dios que mi bienestar, que mi satisfacción, que el alimento. Y aquí que está diciendo, no es que no apreciaba a su madre y a sus hermanos, está poniendo por encima de todo eso familiar la voluntad de Dios aquí. Jesús te busca a tu madre y tus hermanos. Él está ocupado en la obra de Dios. Él está ocupado haciendo la obra que el Padre le envió que hiciera. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué le digo a tu madre, a tus que están allá afuera? Señala a sus discípulos y les dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, otra vez es en los cielos el asunto, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios está por encima de muchas cosas, hermano. Y ese es el evangelio que cuesta, el evangelio de sacrificio. Ese es, hermano. Muchas veces quedará por encima, la voluntad de Dios quedará por encima de nuestra satisfacción o el alimento o cosas personales. Y a veces hasta de nuestra familia también. No digo que descuides a tu familia, no digo que no cumplas con tu familia. La Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero a veces es necesario, por la voluntad de Dios, hacer lo que Dios dice. Por la voluntad de Dios, decir, yo me hago a la voluntad de Dios. Dice aquí, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son los cercanos? ¿Quiénes son mis discípulos? ¿Quiénes son? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Hacer la voluntad de Dios nos asegura estar en la familia de Dios, nos asegura estar en el círculo íntimos de Dios, de intimidad con Dios, el hacer la voluntad de Dios, aún a veces a costa de cuestiones familiares. Es muy duro, pero ¿sabes qué? Jesús nunca nos engañó. Jesús nos dijo que el que no aborreciera a padre o madre, y no es que lo despreciemos, el que no ame menos a madre y madre que a mí, es lo que quiere decir.
Y el Evangelio es así de contundente, el Evangelio es así de radical y sacrificial muchas veces. La Biblia es equilibrada, balanceada. Yo no estoy diciendo que descuides tu familia, lo vuelvo a repetir, pero muchas veces la voluntad de Dios está por encima de todas esas cosas y hay que hacerlo porque entonces seremos los discípulos de Jesús, fieles a Él. Y el Evangelio cuesta ser discípulo de Jesús. Hay un costo siempre, hermano. El Evangelio no es cómodo, no es fácil. Jesús no nos engañó. Jesús no nos engañó cuando le dijeron, Jesús, queremos seguirte. Dijo, las aves tienen madrigueras, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Adelante. Pero es difícil, pero es duro, pero es sacrificio. Hacer la voluntad del Padre es sacrificio. ¿Quieres hacerlo? Sígueme. Pero no te ofrezco algo así sencillo. Ese es el Evangelio que la Biblia enseña en muchas ocasiones. Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no vayas allá a la cruz, ten misericordia de ti, ten compasión de ti, no vayas a ese sufrimiento. Y la respuesta de Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba sino las de la tierra? Estás viendo nada más por ti, pero no estás viendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Fueron palabras duras para Pedro, sí es cierto. Después siguió con Pedro enseñándole después, no se ofendió Pedro, no se alejó Pedro, no se fue de él Pedro. Ahí estuvo con esa palabra de Jesús, pero tuvo que entender que Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre. Aunque fuera padeciendo, Jesús nos enseña a hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios nos confirma y asegura ser parte de la familia de Dios. Busquemos conocer su voluntad, pidamos su confirmación siempre. Tú y yo lo sabemos hacer, hermano. Dios, muéstrame tu voluntad ya. Ahora confírmalo, Padre, porque no quiero equivocarme. Confírmame tu voluntad, Dios. Es en oración, es en la palabra. Consultemos antes de hacer algo y estaremos en el círculo de intimidad de Dios. ¿Qué bendición hay en todo esto, hermano? En Mateo 3:16, donde empezamos. Jesús se somete, ya vimos, al bautismo de Juan. Aunque Juan decía, pues detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aún así Jesús se somete en obediencia porque así convenía, era lo más elevado, era lo propio en ese momento. Pero mira nomás qué bendición, qué respuesta del cielo a esa actitud del Señor Jesucristo y esa obediencia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. La obediencia, la voluntad de Dios, el estar apegado a lo que Dios abre los cielos, hermano. Nos abre los cielos. A Jesús le abrieron los cielos porque fue obediente, hizo lo justo, lo que convenía en ese momento. Se le abrió, aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un acto anterior a esta palabra, hermano, Jesús está obedeciendo. Jesús está haciendo lo que es conveniente y propio. Jesús está diciendo, no importa que yo sea mayor, esto es lo justo, yo obedezco, yo me someto. Los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo vino sobre él por eso que él hizo. Y después vi una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra complacencia significa la aprobación de la persona y de sus obras, de sus actos. Jesús, el Padre estaba diciendo, apruebo lo que Jesús, mi Hijo, acaba de hacer y apruebo lo que acaba de decidir, apruebo su persona y apruebo lo que acaba de hacer. Eso es la palabra, tengo complacencia en mi Hijo. Y esto es un reto para nosotros, decirle, Señor, que mi persona y mis obras sean aprobadas por ti. Es algo que tenemos que buscar en este tiempo. Es algo que tenemos que aprender de Jesús, que lo hizo así verdaderamente como esto. Cuando nos preocupamos por hacer la voluntad del Padre y somos guiados por su palabra y su Espíritu, se abren los cielos para nosotros. Que se diga de nosotros eso mismo, hermano. En ti tengo complacencia, sería algo glorioso que Dios dijera, en ti tengo complacencia, es decir, eres aprobado tú y tus obras. Que esto nos motive, hermano, el testimonio de Ejemplo de Jesús,
recibió la aprobación del cielo. Recibió que el Padre le dijera: apruebo tu persona y apruebo tus hechos y apruebo tu obra, porque acabas de dar testimonio de hacer lo justo, de hacer lo recto. Pudo haber dicho: no, Juan, yo más bien yo te bautizo a ti con Espíritu Santo y fuego. Yo soy más poderoso. Pero no, él hizo lo justo, lo recto, lo más elevado, lo más propio, lo que convenía. Y eso es todo un ejemplo para nosotros, hermano. Quiero, haciendo un resumen, hermano, repito, el punto más central de este mensaje es que Jesús es justo, que Jesús fue obediente, que Jesús se sometió a todo lo que la ley en su vida cumplió con todo para poder tener calidad para justificarnos a nosotros, la capacidad de justificarnos, ¿sí? La calidad de santo, su nombre es santo, pero él no pecó en nada, fue tentado en todo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, para que él sea el justo y el que justifica. Ese es el tema central del Evangelio, que él es santo, que él fue justo, caminó en esta tierra como nosotros, pero sin mancha, sin pecado, y por eso pudo justificarnos a nosotros, ir a la cruz, no tenía que ir a él, el justo por los injustos. Él era justo, pero se puso en la cruz por los injustos para llevarnos a Dios, para llevarnos a su gloria, para reconciliarnos con Él, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos hoy paz para con Dios. Y no solo eso, sino que entramos a una gracia en la que somos escuchados y bendecidos por Él. Quizá alguno se atreviera a morir por el bueno, por el justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue justo y nos justificó. Pero también en este mensaje viene la obediencia de Jesús que tuvo en la tierra a sacrificio, y también viene la enseñanza de Jesús para nosotros de que tratemos de estar en su voluntad, obedeciendo al cielo, obedeciendo al Padre. Te invito a que oremos, hermano, y creo que nos llevará algunos mensajes más a hablar de la vida de Jesús en esta tierra. No podríamos hacerlo, serían muchísimos mensajes, abarcar todo. Pero hoy empezamos con esto y tendremos algunos mensajes más de la vida de Jesús antes de tocar la cruz, antes de tocar su sufrimiento, antes de tocar esa parte de la cruz donde viene un gran sufrimiento y padecimiento y donde se hace la obra que Él venía a hacer. Antes de eso, vamos a hablar un poquito más de la vida de Jesús en esta tierra, y hay gran enseñanza en todo ello. Ya estoy meditando en ello y ya estoy escribiendo para que el Señor nos siga hablando, hermano, en esto, hasta que culminemos con toda la serie de mensajes acerca del Evangelio de Jesucristo. Por hoy es todo, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios revele su palabra a ti, que esto nos motive, nos impulse a vivir en justicia, en santidad, a vivir apegados a Dios, y el ejemplo de Jesús y la enseñanza de Jesús nos lleve a estar en obediencia y en buscar hacer la voluntad del Padre. Oremos a Dios en esta noche. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra que nos has dejado. Gracias porque hoy pudimos hablar, Señor, del gran ejemplo que eres tú. Pero antes del gran ejemplo que tomamos, quiero agradecerte, Dios, porque tú en esta tierra que estuviste, tu palabra dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Estuviste aquí, Señor. Estuviste aquí por la buena voluntad del Padre para con nosotros. Naciste de manera virginal, Señor, por medio del Espíritu Santo. No tenías que hacer nada de lo de la ley porque tú eras santo, eres santo. Sin embargo, Dios, tu vida fue marcada por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la palabra, de la voluntad de Dios. Y fuiste tentado en todo, pero sin pecado. De tal manera que tienes hoy y tuviste siempre en esta tierra y hoy también, Señor, la calidad de santo, de justo, para justificarnos delante del Padre, para interceder por nosotros, para estar por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias por esa obra que hiciste en esta tierra, por ese caminar tuyo en esta tierra, en santidad, en justicia, todos los días. Hebreos dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Y viniste a hacer esa voluntad, Padre Santo, que los sacerdotes antes no podían hacer porque morían y los sustituían y porque tenían que presentar sacrificios por sus pecados primero. Pero tú eres perfecto, hiciste un sacrificio una vez y para siempre, y siendo perfecto perpetuamente tú, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús,
por haber caminado en esta tierra de esa manera, pero también gracias por tu ejemplo, Señor. Siempre dijiste que viniste a hacer la voluntad del que te envió, la voluntad del Padre, que no habías descendido para hacer tu voluntad, sino del que te envió. Y gracias también porque en tu enseñanza desde el Padre nuestro nos enseñas a que nosotros también hagamos tu voluntad, que busquemos hacer tu voluntad, que el que hace tu voluntad es tu familia, Padre Santo, que para ti era más importante, Señor, el hacer la voluntad del Padre que el alimento aún, Señor. Padre, palabras contundentes, pero que hoy nos ayuden a buscar caminar en justicia, en obediencia y en haciendo tu voluntad también. Muchas gracias. Revela este evangelio, revela esta palabra a nuestras vidas, Señor amado, y llévanos a más, Señor, que vaya incrementando la gratitud a ti, que vaya incrementando la alabanza a ti, que vaya incrementando la pasión por ti al conocer ese glorioso evangelio del Dios bendito, como dice 1 Timoteo 1:11. Muchas gracias te doy en esta hora y pongo a tu iglesia en tus manos en este tiempo para que tu palabra sea la que le sustente y le afirme, Señor amado. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga, hermano. Que sea una bendición esta palabra, medita en ella y compártala con tu familia. Es una serie, ve llevando el hilo de todo esto y seguramente va a ser una bendición cuando terminemos con esta serie de mensajes. Dios te bendiga. Un saludo para ti y tu familia, hermano.